Les habla Rafael Barreras, el presidente ejecutivo de Fendipetróleo Nacional, como tal representante legal del administrador del Fondo Solidario de Protección Soldicom, que ha organizado este foro sobre el tema de los biocombustibles en Colombia, con un lema muy importante: ¿qué falta por hacer? Primero quería agradecer a la organización, a Soldicom, a Fendipetróleo, la posibilidad de compartir con ustedes este espacio. Entiendo que este tipo de eventos es muy interesante para poder difundir el potencial de los biocombustibles en Colombia y poder mejorar la sostenibilidad del sector en el país. Y no le quito ni un ápice de gravedad y de importancia a los problemas. Yo veo que son consecuencia de la juventud del sector de los biocombustibles en Colombia. Yo creo que no hay un país que lo haya hecho en tan poco tiempo. Entonces le ha tocado sufrir las consecuencias al más frágil, al minorista. La distribución minorista de combustibles a través de estaciones de servicio, como lo hemos planteado abiertamente por los medios en estos días, está en muchas dificultades, como se expondrán aquí: exceso de regulación, controles que conducen a sanciones y muchos fundamentos técnicos, costos derivados de reformas tributarias, de medidas ambientales, de tramitologías, expuestas a sanciones exorbitantes a través del sistema de información de los combustibles, el SICOM, que maneja el Ministerio de Minas y Energía. Y en todas esas dificultades chocamos con un problema. La rentabilidad es una rentabilidad controlada por el Estado, unos márgenes de comercialización que consideramos que cada vez son más escasos, más insuficientes para atender la cantidad de responsabilidades que tiene el distribuidor minorista en sus estaciones de servicio para prestar con eficiencia este servicio público. Resumiendo en unas palabras, nos exigen mucha eficiencia, pero no tenemos rentabilidad para hacerla. Las inversiones que hay que hacer en plantas de biocombustible y en plantas de alcohol tienen que ser razonables. Y es muy importante que tengan apoyo de las políticas públicas. En el caso nuestro, las plantas de biocombustibles tienen, por ejemplo, amortizaciones contables aceleradas. Es decir, pueden amortizar mucho más rápido la fábrica y con eso bajar el pago de sus impuestos. Cuando entran los biocombustibles y lo primero que se entra ahí y el Estado fija esta política, pues sin duda que teóricamente pues era muy bueno, pero al gobierno de entonces le falló algo que me parece muy grave: el tema de la implantación. Mientras que en otros sectores del orbe implantar los biocombustibles corría por cuenta del Estado, en Colombia no pasó. Y se obligó a una red que no estaba preparada para hacerlo. Fue una inversión gigantesca en números reales de pesos. Y el Estado no contribuyó con un solo centavo en su momento a que este sector tuviera algo de respiro para la implementación de este biocombustible. Desde aquí, la red de distribución ha venido teniendo problemas. Tímidamente, porque se me puede contradecir, el gobierno de entonces fijó en medio centavo de galón un apoyo, medio centavo de galón para las estaciones, para que hicieran esta implementación. Y fue cuando se desploma el precio del dólar y nunca se pudo ver ese medio centavo reflejado en la inversión que tuvieron que hacer todos los distribuidores minoristas del país para tener de manera adecuada el ingreso de un producto que sin duda alguna puede ser muy bueno, sin duda alguna puede mejorar y mejora el medio ambiente, pero el gobierno
dejó en el olvido a los distribuidores minoristas. Que el tema no es discutir el beneficio que producen los biocombustibles. Estamos convencidos de ello. Donde hay unas fallas estructurales es en la implementación. El gobierno tiene que ayudar a este sector en esa implementación, no solo imponerle obligaciones. Y en estos momentos además estamos abocados a una situación bastante difícil cuando hay actores, grandes inversionistas, aprovechando esta cantidad de dificultades que tiene el distribuidor minorista. La importancia de la participación en estos foros es que la política pública se construye tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Por esa razón es importante tener en cuenta los puntos de vista de todos los agentes de la cadena. Yo soy un distribuidor de combustible. Este es el verdadero termómetro, las estaciones de servicio. Ahí se resumen todos los problemas que puede tener la distribución de combustible. Combustible es energía y estamos catalogados como servicio público. Y esto obedece a una política de Estado. Porque este negocio no es ni el tan bueno como se pinta, pero sí cada vez se están imponiendo más obligaciones. Y esas obligaciones que se nos están imponiendo, lo que nos están generando a todos son costos y costos y costos. Entonces la pregunta final sería, como lo planteó Rafa, ¿hasta dónde van a llegar nuestros negocios? ¿Hasta dónde van a llegar los negocios de casi 4.000 familias, pequeños empresarios, microempresarios, que durante toda la vida han luchado hombro a hombro por tener una actividad decente, lícita, que en algún momento fue rentable, que venía con una rentabilidad decorosa y que hoy por condiciones de mercado predatorias de una mayorista que aquí ya se nombró, finalmente no sabemos el mercado para dónde va? Y si a esto le sumamos todo lo que nos está llegando, pues sinceramente los nubarrones que se nos avecinan sobre el futuro de la actividad son muy inciertos. Recientemente se ha venido desarrollando el proyecto llamado QAQC, y es sobre el cual quiero llamar la atención de todos, que se denomina Aseguramiento y Control de la Calidad de los Biocombustibles en Colombia. Para el caso de las estaciones de servicio se destacan actividades como drenaje del agua en el fondo del tanque, limpieza de los tanques, control de contaminación microbiana, manejo de filtros, hermeticidad del sistema, control de humedad, tiempos máximos de almacenamiento y control de inventarios. Porque es directamente a los gremios de la distribución minorista y a sus afiliados o a todos los distribuidores minoristas en general que van a resultar afectados con este tema. Y entonces el tema de los biocombustibles va desde el punto de la venta de biocombustibles, su almacenamiento, su transporte, hasta la producción en campo y los procesos productivos del mismo. Entonces naturalmente es un campo muy complejo que tiene muchísimas dimensiones, como se trataron hoy aquí en este foro. Acá están todos los puntos que son necesarios para que un biocombustible se difunda y sea realmente interesante para un país su implementación. Su producción tiene que tener un balance energético positivo, es decir, si nosotros estamos gastando combustibles fósiles en mayor cantidad que los biocombustibles que obtenemos, no tendría sentido. Su precio tiene que ser competitivo, los motores se tienen que adaptar de la mejor manera posible. A partir del año 94, casi todos los productores mundiales ya han adaptado sus autos para los biocombustibles. No tiene que reducir su potencia y tampoco incrementar el consumo de los vehículos. En términos de diversificación de la canasta energética, hoy el sector de alcohol, estos son los gráficos de cómo ha evolucionado el bioetanol en el país, a tener una producción hoy de más o menos 418 millones de litros. El sector biodiesel también viene en un incremento con una producción de alrededor de 518 mil toneladas, que son más o menos 580 millones de litros en el 2014. Cada litro de biocombustible que se produce o que se consume en este país se produce acá, en Colombia, es de producción nacional. Y cada litro que ustedes nos ayudan a distribuir en la cadena es un litro menos de combustible que se importa.
Colombia es un país que produce alrededor de 1 millón de barriles diarios de hidrocarburos, pero importa más o menos 70.000 barriles día de diésel. Cada litro que consumimos de biodiesel es un litro que se deja de importar. Eso es muy importante que lo tengamos en el marco. En Brasil tenemos cerca de 10 millones de hectáreas de caña plantadas. En Colombia hay 235.000. Se procesan en torno a 650 millones de toneladas y en Colombia 21. Aquí hay unas, digamos, las magnitudes de aquí son otra dimensión, pero aquí, por ejemplo, en las toneladas de caña por hectárea, Colombia le gana por 2 cuerpos a Brasil. En Brasil estamos en torno a 75 toneladas de caña por hectárea y en Colombia 130, 140, 150. Hay quien consigue 200, es decir, es otra dimensión. Es otra dimensión y es por eso por lo que entendemos que el futuro de los biocombustibles en Colombia, una vez resueltos todas esas cuestiones de las que se han hablado toda la mañana, es bastante halagüeño. El otro pilar, les dije, es un tema de gases, el pilar denominado protección del medio ambiente. En protección del medio ambiente los biocombustibles tienen 2 líneas de acción, una que tiene que ver con el calentamiento global y otra que tiene que ver con la protección de la salud pública a través de mejorar la calidad de nuestro aire. Tiene que ver con el combustible que consumimos todos los ciudadanos. Se considera que el biocombustible es una solución importante en el caso que a mí me interesa, que es en el campo ambiental. Hay muchos biocombustibles que son ambientalmente sanos, hay otros biocombustibles que no lo son, pero hay biocombustibles que tienen ventajas muy claras sobre los combustibles fósiles y por eso naturalmente como ambientalista siempre he tenido el mayor interés. El COMPES 3510 del 2008 es el que da como base de política pública el desarrollo de los biocombustibles en el país. Para la generación de ese COMPES, el Ministerio de Ambiente, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, realizó un estudio sobre los lineamientos de políticas energéticas que incluían combustibles líquidos y sus precios en el país. Como consecuencia de ese análisis, se vio que había una alternativa bastante interesante de trabajar con biocombustibles en el país, tanto como para aprovechar, como lo mencionaba Carlos Graterón en su conferencia, como para aprovechar el potencial agrícola que tiene el país en el desarrollo de algunos cultivos, como para mejorar el componente ambiental, porque la oxigenación de estos, o más bien la utilización de estos biocombustibles ayudan a la oxigenación del combustible y a mejorar las emisiones atmosféricas. Y de igual forma a cambiar un poco o a variar un poco también, como lo han mencionado, nuestra canasta energética. El bioetanol de caña de azúcar es ambientalmente muy positivo. La teoría original de los biocombustibles es que quedaba, digamos, 0-0. Digamos, por eso se decía ambientalmente es ideal. Eso a la postre se ha demostrado que no es necesariamente así. Por ejemplo, producir biocombustibles con maíz es negativo ambientalmente. Eso lo dice el estudio del premio Nobel Crutzen, que hace un balance del cultivo del maíz en relación con un punto que es muy importante, y es que para cultivar maíz se requiere una gran cantidad de fertilizantes. Y para producir esos fertilizantes se requiere una gran emisión de CO2. Y esos fertilizantes, cuando se aplican concretamente los del maíz, de eso estoy hablando, genera también unos gases de efecto invernadero. Nosotros que hemos visto focalmente, hay 2 temas que son prioritarios para, digamos, tener unas buenas prácticas y hacer una buena gestión para mantener y asegurar la calidad de los combustibles. Uno es el almacenamiento. El almacenamiento sea no solamente en la estación de servicio, sino también en la planta mayorista. Uno tiene que evitar lo que acabamos de comentar, los riesgos de contaminación, mantener una buena limpieza y cuando son tanques a nivel de planta de abastecimiento, pues tener cuidado de no tener problemas con las cuñas que son utilizadas actualmente en el Sistema Nacional de Transporte por Poliductos.
Y el otro punto básico es el transporte, del cual acabamos de hablar. Es muy importante y en eso le recalco mucho el tema del transporte entre la planta de abastecimiento y la estación de servicio. Si yo tengo un combustible que se adecua a los parámetros de calidad que están establecidos, pues obviamente la eficiencia de ese motor va a ser la que está establecida bajo los catálogos y va a concluir en menores emisiones de contaminantes a la atmósfera. Por lo tanto, va a repercutir en una mejor calidad del aire aquí en las ciudades colombianas. Los biocombustibles son muy buenos y son muy buenos para el medio ambiente, son muy buenos para desarrollar áreas que económicamente no eran rentables. Lo que sí me parece que hay que dejar claro que el peso de todos estos beneficios no puede caer sobre la espalda del estacionero. El estacionero es un eslabón más dentro de la cadena y no puede ser el que soporte todo el peso de la implementación de los biocombustibles. Sobre este tema de aseguramiento de la calidad, como ya lo comentó el doctor Prieto, hay todo un programa grande del Estado colombiano, el cual, digamos, estamos enfocados en sacarlo adelante y es muy bueno que ustedes lo tengan en consideración porque, digamos, va a ser beneficio al final. Eso va a beneficiar a los mismos distribuidores minoristas por tener un combustible que puedan proveer con los estándares de calidad que le requieren los consumidores finales. Bueno, ¿y los minoristas cómo estamos? Durante ese proceso de reclamaciones hemos identificado principalmente, no digo que los únicos, los siguientes problemas: separación de fases en las gasolinas, formación de fondos en los sedimentos de diésel, biodiesel y saturación de filtros en los sistemas de las estaciones de servicio. Con el fin de mitigar estos impactos en el eslabón minorista, que es, insisto, un aliado de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, hemos promovido en diferentes escenarios los diseños de guías de buenas prácticas como las que les están entregando hoy y la normalización de estas guías de buenas prácticas donde el eslabón minorista a través de sus representantes gremiales hace parte. Fede Biocombustibles es absolutamente consciente de que sus esfuerzos por llevar las buenas prácticas a las estaciones de servicio han sido mínimos. No han tenido el impacto que se debiera tener. Si bien en el 2011 hizo una capacitación, somos conscientes de la alta rotación que se tiene en su gremio. Por consiguiente, no hay ningún esfuerzo que se haya hecho hace 3 años que sea válido hoy. Nosotros somos parte y somos corresponsables de la situación. Le hemos propuesto desde Fede Biocombustibles a nuestros productores: señores, se tienen que hacer mejor las cosas, garantizar de una mejor manera el combustible al mayorista para que el minorista sienta mucho menos el impacto. Las destilerías que yo he visitado aquí en Colombia son destilerías, digamos, de último modelo, mejores que la mayoría de Brasil. Hay muy pocas, aquí tenemos 5 destilerías, pero de alta calidad, ¿no? Se habla que es el mejor etanol del mundo, el de Colombia, por el proceso, digamos, el proceso de producción. Se hace a partir de la melaza y eso le da una sostenibilidad muy superior a la mayoría del etanol que se produce en el resto del mundo. El bioetanol energéticamente es más eficiente que la soja. Se produce casi 4.000 litros por hectárea, cuando de la soja se produce solamente entre 400 y 500 litros por hectárea. Creemos que el desarrollar los biocombustibles de segunda generación en Colombia contribuye al desarrollo del país y, entre otras cosas, a la seguridad energética, ¿no? Viene un tema que es un tema que está sin resolverse en el mundo, que tiene que ver con la producción de bioetanol y biodiesel, y es el tema de si, digamos, la tensión y el conflicto que hay en muchos países del mundo entre la producción de alimentos y la producción de biocombustibles.
Y ese es un conflicto que hay que pensarlo para los próximos 40 años. El mundo tiene que duplicar la producción agrícola, la producción de alimentos, duplicarla en 40 años. Y, digamos, la gran recomendación que hay por razones ambientales y de otro tipo es que debe hacerse esa expansión fundamentalmente dentro del actual, o ese aumento de la producción fundamentalmente dentro de la actual frontera agrícola. Hay muy pocas áreas del mundo donde se pueda expandir la frontera agrícola, muy pocas. Y una de las pocas es Brasil y también en Colombia, la Orinoquía colombiana. Hay 7 regiones que señala la FAO en el mundo. Una de ellas es la Orinoquía colombiana. Evidentemente el Brasil tiene unas regiones que pueden expandirse el área agrícola. Y definitivamente lo que no puede hacerse, de acuerdo a nosotros los ambientalistas, pero también de acuerdo a los expertos en cambio climático, es tumbar selva para abrir tierras para agricultura. La verdad que este tipo de foros son los que requerimos nosotros los distribuidores minoristas, porque es demasiado importante que conocemos la realidad que viven las estaciones de servicio, quienes son las que último estarían entregándole el combustible al consumidor final, en el que está recayendo en este momento todas las sanciones y toda la responsabilidad en caso de requerimiento por parte del consumidor final. ¿Estamos en condiciones de seguir consumiendo lo mismo? ¿Podrá la naturaleza generar 1.000.000 de veces lo que está produciendo hoy? No es fácil la respuesta. Seguramente en el futuro utilizaremos otras fuentes de energía. Una hectárea de soja produce 500 litros de biodiesel y una hectárea de paneles solares produce 50 veces más. Entonces, es un tema, asistiremos como espectadores o como actores, pero el cambio que se viene es grande y muy profundo.